personas desearían tener esta oportunidad que nosotros tenemos de poder estar en un lugar, en un templo, o por lo menos poder hablar, poder adorar, poder bendecir, poder levantar las manos, poder exaltarle a Dios. Pero mucha gente no lo puede hacer, porque aunque desea hacerlo, está atado a una condición que le impide reconocer que necesita a Dios y que pueda adorar y que pueda alabar a Dios con todo su corazón. Y nosotros le damos gracias a Dios porque sí lo podemos hacer. A pesar de las circunstancias, ¿verdad? A veces de las dificultades que enfrentamos, aún así Dios nos permite estar delante de Él adorándole. Y por eso creo que Dios se merece un fuerte aplauso en esta mañana, porque es un privilegio muy grande poder estar delante de Él. Aleluya. En esta mañana, amados, quiero que usted vaya conmigo a su Biblia, abra su Biblia en el Nuevo Testamento y vamos a compartir una palabra en esta mañana en Efesios, capítulo 4. Quiero que se ubique en Efesios capítulo 4. Efesios queda después de... Gloria a Dios. De los Gálatas. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. El pastor, quiero que me haga favor y verifique si estamos grabando aquí. ¿Sí? ¿Se está grabando? Ok, gloria a Dios. Efesios capítulo 4, les voy a leer del versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Dice así, la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra y por todo este tiempo, amado Dios, que nos has permitido compartir delante de ti. Gracias por cada persona que has traído a este lugar, por cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias por lo que están ahí conectados. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo y por lo que vas a hacer. Delante de ti estamos dándote gracias por este tiempo maravilloso y por todo lo que tú eres, Señor.
Sabemos que tu palabra ha sido enviada para cumplir un objetivo en cada uno de nosotros. Y te rogamos, Señor, que en esta mañana tú sigas obrando, sigas operando, sigas libertando, sigas sanando, sigas bendiciendo, nos sigas edificando, construyendo, Señor, capacitando, de acuerdo y conforme ese plan divino, ese propósito santo, esa verdad tuya, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gracias. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza y toda adoración. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Bueno, brindémosle un fuerte aplauso al Rey en esta mañana. Aleluya, gloria a Dios, porque Él es digno, Él es merecedor de eso. En esta mañana quiero compartir un tema que el Señor me ha regalado para que lo comparta a ustedes. Y le he titulado La estatura del varón perfecto. La estatura del varón perfecto. Así se llama este tema de hoy, basándonos en la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia que estaba en Efesios. Y me quiero detener en el versículo 13, porque ahí es donde vamos a mirar por qué el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, estaba dando esta palabra tan maravillosa a la iglesia de Éfeso. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe que el apóstol Pablo era un hombre que había sido educado, enseñado, preparado, capacitado para servirle a Dios? Era un teólogo, era un religioso, era un hombre que conocía la ley, era un hombre celoso por servir a Dios y por agradar a Dios en todos sus aspectos. Cuando tuvo su encuentro con Cristo y Jesús lo transforma en un servidor realmente de Él genuino, en un adorador, en un apóstol, en una persona que fue un canal de bendición para nosotros los gentiles que no conocíamos del Señor. Ahí nos damos cuenta que el apóstol empezó a crear una experiencia poderosa, ya no solamente teológicamente de teorías, sino que la experiencia que había adquirido con ese encuentro con Cristo lo había marcado y le había ayudado a empezar a recorrer una vida diferente. Una vida teniendo no solo, sino el conocimiento y la experiencia de poder comprender la palabra en la profundidad que la palabra está sido inspirada y escrita. Porque mucha gente lee la Biblia y no la entiende. Mucha gente, cuando yo empecé a leer la Biblia, yo no la entendía. Entre más la leía, menos la entendía. Pero nunca dejé de leer la Biblia. Y cada vez que la iba a leer le decía: Señor, ayúdame a entender no lo que predica fulano ni lo que predica fulano. Yo quiero entender lo que tú estás tratando de decir en tu palabra. Porque ¿saben qué? Comprendí que muchos pueden estar de pronto predicando de acuerdo a su apreciación o su conocimiento o su interpretación. Pero aún así, no puede ser exactamente lo que Dios había querido decir. Entonces, yo estaba de pronto en ese momento, cuando empecé a leer la palabra del Señor, le oraba al Señor y le decía: quiero que tú me muestres lo que tú realmente has querido transmitir con esta palabra. Y el apóstol Pablo era un hombre que había comprendido la verdad de la palabra. Cuando tiene el encuentro con Cristo, ya no solo era teología, sino que era una vivencia, una realidad. La palabra se convierte en una verdad para él y él empieza a comprender las profundidades de la palabra. Y no solo lo comprende, sino que lo empieza a predicar, a enseñar. Este hombre
con tanto bagaje, con tanta experiencia en su capacidad intelectual, pero también con su experiencia de vivencias diariamente, con lo que Dios le decía, con lo que él veía, cómo Dios actuaba, cómo Dios se movía, cómo Dios había hablado, cómo Dios había ido cumpliendo cada palabra que había dado. Este hombre le escribe a la iglesia de Éfeso, recomendando, rogándole, como dice en el verso 1, cuando leemos el capítulo 4, yo pues preso en el Señor. Y en esos momentos el apóstol estaba encarcelado. Él estaba en la cárcel. Y desde la cárcel escribe la carta a los Efesios. Y le dice, yo preso en el Señor, os ruego. Le decía a la iglesia, les ruego a ustedes. ¿Sabe lo que es un ruego? Es una petición. Y él decía, les ruego a ustedes que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Sabe que él había entendido que Dios llama al ser humano? Había comprendido que existe un llamado divino, pero que ese llamado no se queda, como muchos piensan, simplemente en la salvación. Hay mucha gente que ha llegado a los pies del Señor creyendo que Dios me llamó para ser salvo solamente, y se conforman con eso, con ir una vez al año a la iglesia, o una vez al mes, o cada 8 días a la iglesia, y de pronto comprarse una Biblia y tenerla ya guardadita. Y mucha gente está caminando con Dios creyendo que Dios nos ha llamado simplemente para alcanzar una salvación. Pero el apóstol Pablo había comprendido, había entendido que el Señor lo había llamado a él y a cada uno de nosotros como iglesia, como hijos de Dios, para alcanzar una estatura, para alcanzar una medida, para alcanzar una meta en el Señor. Y es lo que usted y yo tenemos que empezar a visualizar. Porque cuando tú no comprendes estas cosas, o no entiendes esto, o no lo visualizas, no te enfocas, no te preocupas, no te preparas, no estás dispuesto a avanzar hacia donde Dios te quiere llevar. Y es importante comprenderlo. Es importante visualizar que existe una meta. El apóstol Pablo decía que andemos, en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Pero en el versículo 13 dice, hasta que lleguemos. Tenemos un punto de partida y es de donde Dios nos ha llamado. ¿Cómo Dios me llamó? ¿A dónde estaba yo cuando el Señor se atravesó en mi vida y me llamó? Ahora yo tengo que entender que fui llamada por Dios. Usted ha sido llamado por Dios. Y que tengo que empezar a caminar con Dios. Por eso es que Él dice que andéis. ¿Qué es andar? Caminar. Caminar. Empieza. Tiene ya Dios llegó a tu vida. Ya Jesús te ha llamado. Ahora dice que andéis como es digno del Señor. ¿Hasta qué? Verso 13. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Sabe que en el versículo 13 del capítulo 4 de Efesios, el apóstol Pablo menciona 2 aspectos importantes que la iglesia tiene que tener en mente, tiene que considerar como la meta de todo cristiano, de todo hijo de Dios? Existe una meta para todos nosotros. Y no solamente consiste en la vida eterna. La vida eterna es un regalo de Dios. Ya Dios nos los dio. Ya usted está caminando en la vida eterna. Es decir, ya yo soy eterna. Para que usted me entienda. Ya yo estoy viviendo en la eternidad. Yo llego a morir hoy, si el Señor me quiere llevar hoy, y yo voy simplemente y doy un paso y estoy en el cielo con Él en su presencia. Eso lo dice la palabra. Pero mientras esté yo aquí en la tierra, mientras esté yo caminando, existe una meta que Dios ha establecido para mí en esta tierra. Y esa es la que tenemos que aprender a visualizar. No es que yo llego simplemente a la iglesia y me conformo con palmear. No, es que yo tengo que alcanzar a ver qué es lo que Dios ha puesto delante de mí, ha trazado para mí.
quiere que yo cumpla, quiere que yo alcance. Eso es lo que el apóstol había comprendido. Y por eso este hombre hablaba de que la vida cristiana es una carrera. Hablaba que la vida cristiana es como aquella persona que se está ejercitando y dice, corre con paciencia para alcanzar la meta que está por delante. Porque había comprendido que existe una meta que Dios ha diseñado, ha colocado para cada uno de nosotros aquí en la tierra y que tenemos todos que tratar de alcanzarla. No podemos quedarnos con el deseo simplemente, sino que tenemos que esforzarnos cada día, disciplinarnos cada día, avanzar cada día, hacer lo que sea necesario para poder llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Amén. Y el primer aspecto que el apóstol Pablo aquí menciona en el versículo 13 dice, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe. Y quiero hablar de por qué el apóstol considera que para la iglesia, que para los hijos de Dios, es algo supremamente importante la unidad de la fe o la unidad del Espíritu. Como aquí mismo en el mismo pasaje lo vemos, en el versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay que alcanzar la vida cristiana, debe de tener metas. Y en Dios las ha establecido. Y una de esas metas es alcanzar la unidad de la fe. ¿Cómo se alcanza eso? ¿De qué se trata eso? Todos sabemos que la palabra unidad es estar unidos, ¿verdad? Estar bien unidos, bien sincronizados, bien juntos. Pero mira que en el mismo versículo 13 dice, versículo 1 y versículo 2. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Y para que exista unidad, tiene que desarrollarse estas dos virtudes o aspectos importantes que el apóstol menciona en este versículo 2. Dice que tenemos que ser humildes y mansos. Y dice que debemos aprender a soportarnos con paciencia los unos a los otros. A eso se está refiriendo la unidad. Aprender a tolerarnos, a reconocer que Dios nos ha llamado y todos somos creación de Dios. Aunque nos haya hecho hijos de Dios y todos somos hijos de Dios, los que participamos de recibir a Jesús en nuestro corazón y de seguirle, somos distintos. Nadie es igual a nadie. ¿Por qué hay que soportarse, hermanos? Porque el apóstol Pablo estaba diciendo que la vida cristiana tiene que aprender uno a soportarse, a tolerarse, a aceptar que usted es diferente de mí, que yo soy diferente de usted. Pero que eso no significa que Dios tenga preferencias conmigo o tenga preferencias con usted. Dios nos hizo diferentes a todos. Dios nos creó distintos a todos y cada uno de nosotros. Eso hace parte de la multiforme gracia de Dios. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a llegar a esa medida donde podamos comprender, soportarnos con paciencia, con humildad. A eso se está refiriendo el apóstol cuando habla de unidad. Que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad del Espíritu. Esa palabra Espíritu está en mayúscula, significa la unidad del Espíritu Santo. Pero solo Él nos hace que podamos sernos tolerantes entre nosotros mismos, que podamos aceptarnos con nuestras diferencias. ¿Sabe que mucha gente no le gusta esto? Y por eso es que en estos tiempos se está viendo que la iglesia, mucha gente se cambia de iglesia con facilidad. ¿Y sabe por qué? Porque no se soporta. Llega a una iglesia, dura un tiempo, no me gusta esa iglesia,
¿Por qué? Porque el pastor es moreno, porque el pastor es blanco, porque él es alto, porque habla grueso, porque habla delgadito, porque cantan muy rápido. Una vez nos visitó alguien en la iglesia y después que nos visitó nos dice, a mí no me gustó mucho la iglesia. ¿Por qué? Le preguntaron. Porque cantan mucho. Se entienden mucho en la alabanza. Y con una cantidad de cosas. ¿Y sabe qué es lo que nos está mostrando esto? Una falta de humildad, de mansedumbre y de soportarnos. Y Dios nos ha llamado a que alcancemos una medida donde podamos comprender que somos distintos, que Dios nos creó diferentes y que todos delante de Dios somos importantes. Dios nos ama con el mismo amor que le ama a usted, que le entregó y derramó la vida de Él por usted. También me ama a mí. Y cuando yo comprendo esta verdad y yo alcanzo a tolerarlo a usted y yo le acepto a usted como usted es, yo estoy viviendo en esa unidad que Dios quiere que yo alcance. Lo que el apóstol Pablo decía, que tenemos que alcanzar la unidad en la fe, en lo que hemos creído, en lo que Dios nos ha declarado en su palabra y en lo que estamos siguiendo de su verdad, de su palabra. Dice, versículo 13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, cuando leemos el versículo 2, porque tiene relación el 13 con el 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Ahí está la clave. Porque el amor es la base, el fundamento de la vida cristiana. Y para poder yo soportar a alguien, tengo que estar con amor. Mi corazón tiene que tener amor para yo soportar al hermano, para soportar al amigo, para soportarle sus defectos, sus falencias. Tengo que estar llena de amor. Ahora quiero que vaya conmigo un momentico a este verso de la Biblia que nos enseña algo acerca del amor. Gloria a Dios. Primera de Juan. Ahí mismo Nuevo Testamento, más adelantico queda, Primera de Juan. Capítulo 4, versículo 12, dice así. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esto es lo que el apóstol Pablo se estaba refiriendo. Si nos amamos, porque nosotros sí nos vemos. Dice, por eso él empieza, el apóstol Juan dice aquí, nadie ha visto jamás a Dios. Pero nosotros sí nos vemos. Y dice, si nos amamos unos a otros, que es lo que Dios quiere que hagamos, que nos amemos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Es decir, ¿cómo sé yo que Dios está conmigo? ¿Cómo sé yo que realmente Dios permanece en mí? Cuando yo he aprendido a amar a mi hermano, a mi hermana, con sus defectos, con sus falencias, con sus dificultades, con su forma de ser. Amén. Cuando yo he llegado a esa madurez de amar a ese hermano, a esa hermana, a esos hermanos de la iglesia, cuando yo les tolero, cuando yo estoy simplemente amándoles como Dios lo dice en su palabra, dice aquí que Dios permanece en mí. Y sigue diciendo, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que nos perfeccione. La palabra perfección aquí hay que entender que significa que nos alcance a saturar, a llenarnos de su amor, a completarnos, a ser unos varones, como dice el apóstol Pablo, el varón perfecto. Pero ¿existe la perfección? Por supuesto que no. El apóstol Pablo lo que se estaba refiriendo era a un varón completo, que no le faltaba nada. Cuando la Biblia habla de perfecto, es una persona que no le hace falta nada, que todo lo ha alcanzado, que vive en una plenitud. Entonces aquí lo que nos está enseñando el Señor es que el amor de Dios es el que nos va a permitir a soportarnos,
a amarnos, a tolerarnos y que tenemos que alcanzar esa unidad de la fe. Donde podamos llegar al lugar donde Dios nos ha llamado que estemos, donde nos ha plantado el Señor, y ahí permanecer en amor, amándonos los unos a los otros en fe, unidos en fe, unidos en amor. Ahí yo voy alcanzando la primera meta que el Señor me establece aquí en Efesios: la unidad de la fe o la unidad del Espíritu. Cuando yo logro amar a mi hermano, a mi hermana, a la iglesia, a donde Dios me colocó, a amarlos a ellos, a soportarlos, a tolerarlos, y vivir en humildad, y vivir con ¿qué? Con mansedumbre, soportando, porque ¿qué es manso? Una persona que es dócil, que una persona que ha podido tolerar, que tiene ese corazón dócil, que controla la ira. Eso, hermano, nos ayuda a alcanzar esa madurez a donde Dios nos quiere llevar. Mire, esa es la medida. Esa es una de las metas que Dios ha establecido para cada creyente, para cada cristiano, para cada hijo de Dios. Ahora, otro aspecto importante que el apóstol Pablo menciona en Efesios 4, en el mismo versículo 13, la parte B dice: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sigue diciendo: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos ¿en qué? En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios quiere que usted y yo crezcamos, nos desarrollemos. No solo nacer. Existe un nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo: el hombre tiene que nacer de nuevo, de sangre y de agua. Hablaba del nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Ese es el encuentro personal que yo tengo con el Señor por primera vez, cuando le entrego mi corazón y le rindo mi vida. Ahí ocurre el nuevo nacimiento. Yo nazco espiritualmente hablando. Soy vivificada espiritualmente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me imparte vida a mi espíritu. Y yo empiezo a tener una comunión con Dios, con mi Creador, con mi Padre Celestial. Ahí ocurre el nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento no es para que nos quedemos ahí como unos bebés espirituales. Existe un crecimiento que Dios quiere que desarrollemos. Existe una medida. Existe una estatura que Dios quiere que alcancemos. Aquí el apóstol Pablo se lo estaba declarando a la iglesia de Éfeso. En el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Usted y yo hemos sido llamados a crecer en Dios, a crecer, a no quedarnos ahí pequeñitos, como los niños que tienen que estar dándole lechita. No, Señor. Inclusive el apóstol Pablo, una vez hablándole a la iglesia, les estaba exhortando: ¿cómo es posible que ustedes, que ya están para enseñar, que ustedes están para predicar, que ustedes están para ser maestros, estén todavía en esa condición donde toca darles leche? Porque todavía no se han querido desarrollar en Dios. No han querido crecer. Y así hay mucha gente en las iglesias que no quieren sino vivir como niños. Pero los niños, el mismo apóstol Pablo dice que el niño tiene una dificultad tremenda y el niño se deja engañar. Versículo 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Porque el niño no tiene la capacidad, no ha desarrollado el entendimiento para comprender, para discernir lo bueno y lo malo, y cualquiera lo embolata, lo enreda, lo engaña y lo lleva y lo arrastra. Por eso Dios quiere que usted y yo aprenda a desarrollarse y a crecer en Dios. ¿Y cómo lo hago? Disponiéndome en Dios, para que Dios empiece a crear en mi vida, en todas las áreas de mi vida, esa capacidad. Me va ayudando, me va dando la capacidad para entender las cosas.
Si yo me dispongo, que es lo único que Dios nos demanda a nosotros, nos pide a nosotros, disposición, Dios nos va ayudando en todo este proceso de crecimiento. Pero el apóstol lo menciona de una manera tremenda, dice, necesitamos, sino que siguiendo la verdad, y aquí está lo que está implicando el crecer en Dios. Necesitamos seguir es andar, seguir es caminar, seguir es que yo voluntariamente decido agarrar y continuar con algo, mantenerme en algo. En este versículo lo dice, siguiendo la verdad en amor. Mira que otra vez lo relaciona el amor. ¿Qué es la verdad? Poncio Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Una palabra que muchas veces se ha escuchado, la han mencionado y yo le he predicado. La verdad es las cosas tal cual son. Eso es una verdad. Ahora, cuando la Biblia dice aquí que sigamos la verdad, ¿quién es la verdad? ¿Es Cristo? ¿Es Jesús? Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y para poder yo crecer en el Señor, ¿a quién tengo que seguir? A Cristo. Lo que Cristo es, lo que Cristo declaró, la palabra que declaró, porque lo que Él dijo es la verdad de Dios, una verdad que se cumple, una verdad que es real, que es poderosa, que se lleva a cabo. Y dice aquí que de la forma para yo poder crecer es seguir a Cristo, seguir su verdad, lo que Él ha declarado. Y yo empiezo a desarrollarme como cristiano. Pero si usted no le sigue, sino que simplemente se conforma, porque mucha iglesia, mucho pueblo de Dios ha tomado esa actitud de conformismo en Dios. ¿Y sabe qué? Esto implica consagración. Esto implica disposición. Esto implica búsqueda. Esto implica oración. Esto implica comunión. Esto implica que yo cada día me presente ante el Señor y decirle, Señor, aquí está mi vida. Corrige todos los defectos que tengo. Cambia todas estas cosas, estas imperfecciones. Y capacítame tú, Señor. Quita esta ira, quita este enojo, quita este resentimiento, quita este dolor. Señor, llévate esto. No quiero más desagradarte. Quiero que tú empieces a transformarme. Quiero que me cambie. Quiero que me lleves a donde tú, Señor, quieres llevarme. Y cuando usted hace eso diariamente, el crecimiento viene para su vida. Pero tenemos que seguir. Y la palabra seguir implica que yo tengo que disponerme a avanzar con Dios, a seguir a Jesús, a creerle a Él, a caminar con Él. ¿Cuántos están dispuestos a caminar con Dios? Pero esto es de palabra, no, esto es de ellos. Tenemos que caminar con Cristo cada día. Mira, Jesús nos dio el ejemplo más maravilloso. Y Él es el que realmente es digno de que nosotros le imitemos. Siendo hijo de Dios, buscaba a Dios. Siendo hijo del Padre Celestial, oraba diariamente, constantemente. Aún no había pecado. Sin embargo, Él se consagraba. Él obedecía. Todo lo que el Padre le envió a hacer, lo hacía Él. Él es el ejemplo a seguir. ¿Cómo podemos nosotros seguir a Jesús? Haciendo lo que Él ha dicho que hagamos. Imitándolo a Él, siguiendo su ejemplo en todo lo que Él quiere que sigamos. Ahora, dice que vamos creciendo si seguimos la verdad en amor. Dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Ahora hay un versículo de la Biblia tremendo que nos dice, ¿verdad? Para poder nosotros de repente crecer y alcanzar esta meta que el apóstol nos está estableciendo aquí en esta carta, tenemos que disponernos. Dice un versículo en la Biblia, por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué nos está diciendo el apóstol? Que necesitamos un cambio y una transformación. Y tenemos que estar dispuestos para eso. Para que Dios quite todo lo que no le agrada.
todas esas imperfecciones, todo ese pecado, esa maldad, para que Él rompa con todas esas ataduras que hay en las vidas todavía y nos limpie y nos ayude a impulsarnos hacia adelante. Tenemos que estar dispuestos al cambio. Tenemos que estar dispuestos a que el Señor se lleve todo eso. Mira cómo dice que si alguno está en Cristo, está en Cristo. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol? Está hablando en forma presente. Presente. Escuche esto. ¿Por qué el apóstol dice esto? Está hablando de esta forma. De modo que si alguno estuvo en Cristo, no aplica. De modo que si alguno estará en Cristo, no aplica. De modo que si alguno está en Cristo, está hablando en presente, de una posición que tenemos que tener en Cristo. Es llegar ante Él diariamente, constantemente, siempre a Él. Dice, las cosas viejas pasaron. Muchos leen este versículo. Yo antes entendía que era que cuando tú tenías el encuentro personal con Jesús, ya Dios automáticamente te sacaba todos tus defectos y tus falencias y tus errores, te los quitaba y enseguida te capacitaba y te llenaba. Pero no es así. Esto implica un proceso de cambio y un proceso de transformación, que a medida que nos rendimos en Cristo, llegamos ante Él en Cristo, diariamente, constantemente, en nuestro presente constante, es un constante, es cuando Dios va haciendo los cambios y las transformaciones. Es más, toda nuestra vida en esta tierra puede llevarse, en este versículo, podemos durar toda nuestra vida en esta tierra. Porque siempre tenemos que venir a Cristo, estar en Cristo. Entonces, tenemos que estar dispuestos a este cambio y a esta transformación para poder crecer. Si estamos dispuestos a entregarle a Cristo nuestra vida diariamente, constantemente, Cristo nos va a ayudar a poder avanzar hacia adelante, hacia el final. Ahora, el apóstol también declara una palabra poderosa, aquí cerquita, en Filipenses capítulo, vamos primero a leer Efesios capítulo 4, versículo 22, ahí donde estamos ubicados. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, Efesios 4, 22, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero mira, qué impresionante lo que el apóstol estaba declarando aquí a la iglesia de Éfeso. En el versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, cuando tú no conocías a Dios, cuando tú no tenías el conocimiento de la verdad de Dios en tu vida, dice, despojaos. Y es una orden, es un mandamiento, es una advertencia que nos está dando el apóstol, nos está exhortando a que tenemos que dejar. Y eso implica mi voluntad. Es que Dios no va a venir a quitarme cosas que me toca a mí quitarlas. Hay cosas que nosotros tenemos que soltar voluntariamente. El proverbio conocido dice, el que reconoce su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Para yo crecer en Dios y alcanzar en Dios la estatura que Él ha dispuesto para mí, tengo que despojarme de todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. Tengo que dejar la mentira, tengo que dejar el pecado, tengo que dejar el vicio. Ay, Señor, pero es que yo no puedo, porque esto me arrastra, porque esto me llama, porque esto yo no tengo control sobre esto. Entonces, cuando Dios interviene, pero que tú le entregues esa área de tu vida, cuando tú le digas, Señor, ayúdame, Señor, yo quiero, pero no puedo, Señor, no tengo la fuerza, Señor, rompe las cadenas, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, entonces Dios empieza a obrar y a hacerte libre por esa área. Pero hay cosas que a nosotros nos toca despojarnos. Implica que no voluntariamente nos dispongamos. Y dice el versículo 24, y vestidos. Ahora, no solo tienes que soltar cosas, sino que tienes que tomar cosas.
O sea que tenemos que reemplazar cosas en nuestras vidas. ¿Cuántos cristianos no tienen que dejar muchos malos hábitos que tienen? Yo escuchaba una vez una persona que estaba endemoniada y le preguntaron a esa persona, ¿de qué forma tú afectas a aquella persona? Y esa persona decía, el demonio que estaba en ella en ese momento hablaba y decía, le he puesto malos hábitos. Y usted dice, pero esto no tiene tanta importancia. Aparentemente. Cuando yo me convertí al Señor, lo digo para la gloria y la honra de Él, el Espíritu Santo empezó a hablarme. ¿Y sabe qué me corregía? Hasta cosas tan sencillas. Yo me podía comer, por ejemplo, una banana, iba a tirar la concha en la calle, y el Espíritu hablaba a mi corazón y me decía, no lo hagas. Primero, eres un mal ejemplo. Segundo, no estás haciendo algo bueno. Estás contaminando el ambiente. Y todas esas cosas que aparentemente son sencillas, el Espíritu Santo me iba corrigiendo. No tires esa basura ahí. Ahí hay una caneca donde tirar la basura. No te quedes dormida mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque esto no es hora de dormir. Tienes que hacer esto y hacer aquello. No te veas ese programa de televisión. ¿Por qué? Porque no te edifica. Eso trae pornografía, eso trae lujuria, eso trae fornicación, eso trae adulterio, te da mal ejemplo y te va seduciendo a cosas que no debes ver. Y todas estas cosas que aparentemente son sencillas, si no escuchamos cosas tan sencillas, ¿cómo Dios nos revelará misterios grandes y poderosos en su palabra y en su verdad si no nos disponemos a cambiar, a que Dios se lleve los defectos, la falencia, los errores nuestros y dispongamos nuestro corazón a que el amor de Dios sea derramado y sea perfeccionado en nosotros? Hay que dejar cosas, pero hay que tomar cosas. Así como dejamos el pecado, así como dejamos de hacer cosas que a Dios no le agradaban, ahora tenemos que agarrar cosas y empezar a colocar dentro de nosotros. El apóstol decía, despojados del viejo hombre, pero vestidos, dice el versículo 24, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, dice, en la justicia. Agarra la justicia, ¿verdad? Y la santidad de la verdad. Ahora nos toca agarrar la santidad de Dios, apartarnos del pecado, de la maldad, de todo lo que no le agrada. Y nos toca agarrar la verdad que es Jesús y su palabra y caminar con ellos hasta el final. No como estábamos viviendo antes, no, ahora caminar en la verdad de Dios hacia adelante, tomando lo que Dios quiere que agarre para seguir avanzando en Él y con Él. Filipenses, ya estoy terminando. Filipenses capítulo 3, me encanta este versículo. Ahí del Antiguo de Efesios. Filipenses capítulo 3, vamos a leer del versículo 12 al versículo 14. Tenía tan claro el apóstol Pablo que existía una meta para él. La tenía tan clara, pero tan clara. Que él dice aquí en esta carta, dice, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, esté completo, sino que prosigo por ver si logro asir, la palabra asir es agarrar, sino que prosigo para ver si logro agarrar aquello para lo cual fui también agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, escuchen bien, olvidando ciertamente lo que queda atrás, despojándome de lo que queda atrás, y dice, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Poderosa esta palabra. El apóstol estaba encarcelado cuando le escribió a los Filipos también. Miren, yo estaba estudiando esta carta de los Filipenses y dice, no hay una carta más gozosa en toda la Biblia, y el libro que nos habla más de gozo es Filipenses. Y cuando lo escribió el apóstol, estaba encarcelado en la cárcel. Y él decía, gozaos, gozaos, gozaos. Y es el que más que habla de gozo es Filipenses. Y dice, tengo una meta y yo no lo he alcanzado, porque yo prosigo, yo solté todo lo tengo por basura. Muchas cosas que él consideraba que eran excelentes, que eran buenas, dice, ahora todo lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Ahora ese es mi tesoro, ahora esa es mi meta, ahora ese es mi deseo para ganarlo a Él, para agarrarlo a Él, así como Él le agarró a mí. Yo lo agarro ahora y avanzo con Él hasta que llegue hasta mi meta, que es el premio que Dios me ha tenido, me tiene allá, para que tengo que alcanzarlo. Dice, del premio del supremo llamamiento. Aleluya. ¿Y ustedes creen que esto era para el apóstol Pablo? Eso es para nosotros. Eso es para su iglesia. Eso es para sus hijos. Para todos aquellos que creen en Dios. Y saben que Dios es un Dios que premia. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque Dios quiere que usted conozca que Dios premia. Dios desea que estemos que hayamos aprendido, porque Él lo ha querido manifestar de esa forma, que Él es un Dios que premia a los que le buscan. Por eso Él habla aquí de un premio, de un supremo llamamiento. Porque Él dice: yo, con toda mi experiencia, con toda mi teoría, con toda mi teología, con todo lo que he enseñado, con todo lo que he predicado, con todo lo que he vivido, con todo lo que he sufrido, no pretendo haberlo alcanzado, pero hago algo, me extiendo a lo que está por delante, avanzo con el Señor, sigo caminando con Él para alcanzar eso que Él ha prometido para mi vida. Aleluya. Por eso usted no se puede detener, hermano. La vida cristiana no es que usted se convirtió y se sentó en una silla y pasa años ahí que otro le predique. Usted ha sido llamado para crecer en Dios y alcanzar en Dios metas. Que usted dé frutos, que usted vea para que Dios le llamó. Mira que el Señor aquí lo dice, que Él estableció pastores, profetas, maestros, apóstoles, todos, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el servicio. Dios nos ha llamado para que le sirvamos, no solo para que seamos salvos, sino para que le sirvamos en amor, unidos también, comprendiendo que debemos amarnos los unos a los otros y tolerarnos, pero servirle. Mientras estamos aquí en esta tierra, tenemos que seguirle, tenemos que servirle, tenemos que agradarle, tenemos que avanzar con Él hasta el final. Eso es lo que el apóstol estaba diciendo. Y esa es la estatura que Dios quiere que alcanzamos. Esa estatura del varón perfecto, del varón que ha sido completado, que él ha entendido que Dios ha establecido una meta y que cada día se extiende para que esa meta se cumpla en su vida. Y cada día se dispone para que Dios siga transformando su vida y siga ser cambiado y siga siendo capacitado y siga llenado de amor, porque el amor de Dios es el que nos llena y nos impulsa a avanzar hasta el final. Entonces, amados, ya no depende de Dios, depende de nosotros. ¿Sabe? Cuando Jesús tuvo un encuentro con Pedro, le dijo: Pedro, tú eres pescador de peces, pero vas a ser, y yo te voy a convertir en pescador de almas. Y el apóstol Pedro decía: ¿pero cómo? Yo no sé hacer eso, yo no sé predicar, yo no sé nada. Pero Cristo le mostró la meta y simplemente le estaba viendo el punto de partida, su condición. Pero el apóstol alcanzó a llegar a ser predicador de almas. El primer discurso que Pedro dio, se convirtieron 3,000 hombres. El segundo discurso que dio Pedro delante de toda la multitud, se convirtieron 5,000 personas. Y se convirtió en lo que Cristo había declarado. Cristo, el Padre Dios Todopoderoso, y Jesús y el Espíritu Santo han diseñado esta meta para nosotros. Alcanzar la estatura del varón perfecto. Pero de nosotros depende alcanzar esa meta. Porque tenemos que disponernos cada día, despojarnos, tomar las cosas que Dios quiere que tomemos y sigamos creyendo y perfeccionemos ese amor, buscando a Dios, para que el amor de Dios se siga derramando sobre nuestros corazones y vivamos en amor hacia Dios y hacia nosotros mismos, amándonos los unos a los otros como Él lo ha dispuesto en su palabra. Quiero orar, amados. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a Dios por su palabra, a decirle a Dios que tome el control de nuestras vidas, ¿verdad?
Sabemos que hasta ahora, hasta el día de hoy, hemos caminado, hemos recorrido cierta distancia con Dios. Y no sabemos qué tanto nos puede faltar aquí en la tierra, ¿verdad? Pero algo tenemos que hacer es, digamos como el apóstol Pablo decía, extendiéndonos en este día a lo que está por delante, a lo que Dios va a colocar por delante, a lo que Dios ha puesto por delante de nosotros. Les invito a orar, vamos a colocarnos sobre nuestros pies, los que están aquí, por un momento. Y usted que está desde casa ya, por favor, si usted puede, hágalo también. Incline su rostro, cierre sus ojos. Y este es el tiempo que Dios puede hacer algo en nosotros, si usted y yo se lo permitimos. Padre, en esta hora te damos gracias por este momento especial, por tu palabra, Señor, porque nos permites comprender que tú has establecido una meta para todos y cada uno de nosotros. Y quieres que lleguemos a ese varón perfecto, a esa estatura, a esa medida, donde podamos estar unidos en fe, en el Espíritu, y poder amarte a ti como ese Dios supremo y amarnos a nosotros mismos, comprendiendo, Señor, que tu amor es lo que realmente va a permanecer en todo esto. Padre, perdónanos en esta mañana. Yo quiero que usted repita conmigo esta oración. Padre, perdóname. Perdóname, Padre, porque en este caminar contigo o en esta vida que he caminado, te he fallado, te he ofendido, te he desagradado, he pecado contra ti. Señor, no he sido diligente en buscarte. No he sido diligente en seguir tu verdad, tu palabra. No he sido diligente en lo que me has dicho que haga, Señor. Por eso en esta mañana quiero reconocer que te he fallado y quiero pedirte perdón. Padre, perdóname. Amado Jesús, perdóname. Espíritu Santo de Dios, perdóname, porque cuántas veces me has hablado y he echado en poco tu consejo, pero en esta mañana quiero pedirte perdón. Quiero que repita conmigo, esté repitiendo conmigo esta oración. Perdóname, Señor. Y aquí en esta mañana te quiero decir que te entrego mi vida nuevamente, te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser, todo lo que soy, delante de ti lo coloco. Límpiame, Señor, de toda impureza, de toda contaminación, de toda imperfección, de toda maldad, de toda rebelión, de toda desobediencia, de todo aquello que no te agrada. Te ayúdame, Señor, ahora, de ahora en adelante, a caminar contigo hasta el final, hasta esa meta que tú has puesto por delante mía. Señor, ayúdame a que nada ni nadie me entretenga, a que nada ni nadie me desvíe, a que nada ni nadie me quite las fuerzas que yo necesito para avanzar contigo hasta el final. Padre, ayúdame. Amado Dios, ayúdame. Dame la fuerza, dame la valentía, dame las ganas, dame la fe. Lléname de tu amor, Señor. Y que cada día yo me disponga a seguir creciendo en ti y alcanzar esa perfección en ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Padre, te doy gracias. Te alabo en esta hora y te bendigo. Te exalto y te glorifico. Te presento tu iglesia, cada hermano, cada hermana, cada persona. Si hay peticiones, coloque su mano en alto para orar por esas peticiones. Si tú tienes peticiones también, vamos a orar por ellas en esta hora, Padre. En esta hora mira las peticiones. Señor, te las presentamos. Te rogamos para que tú escuches cada oración, cada petición, cada necesidad, tú respondas en el nombre de Jesús. Tú soplas, Padre bueno. Tú soplas, Señor. Tú operes, tú obres, tú actúes, tú intervengas, tú respondas a cada oración en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos. Respóndeles a todos que tengan necesidad en el nombre de Jesús. Padre, toma el control de todos nosotros, de los que están conectados. Bendice sus vidas de una manera especial, sus hogares, sus familias. Esta familia también, Señor, bendícela de una manera muy especial. Te pido que nos selles, que nos cuides, que nos guardes, que nos protejas, que nos dé un resto de día en bendición, en victoria, en paz, Señor.
y lleves todo lo que no es tuyo, destruyas todo plan del enemigo contra nuestra para hacernos daño, Señor. En esta mañana lo declaramos sin poder y sin autoridad, en el nombre de Jesús, y declaramos que solo tú eres el dueño de nuestras vidas, que tú nos cuidas, nos guardas, nos proteges y también nos bendices, Señor. Padre, en tus manos preciosas nos abandonamos. Te entregamos este tiempo en tus manos, dándote gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Gloria al Rey. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, amados, hemos llegado al final de este servicio de Escuela Dominical. Gracias le damos a Dios por este tiempo, por todos ustedes. Recuerden que le estamos transmitiendo del Ministerio Internacional Poder y Gloria en el Espíritu Santo. Y hemos estado transmitiendo los miércoles a las 4, tiempos de refrigerio, y los domingos, Escuela Dominical. Así que tenemos un canal por YouTube, los que no conocen, pues ya lo saben, para que usted pueda ir a ese canal y suscribirse, Pastores Valencia Novoa, y también compartir de esos mensajes que pueden ser de mucha bendición para otras vidas también. Entonces, muchos saludos a todos los hermanos que se conectaron, un abrazo fuerte desde aquí de Montería, bendiciones para todos, para todos, para todos, para todos, y para la familia acá también, de parte de la familia muchas bendiciones. Entonces, que pasen muy resto de día en bendición y en victoria a todos y cada uno de nosotros. Bendiciones.